¿Y cómo están ustedes? Continuando con la vez pasada, hoy también compartiremos acerca de Génesis capítulo 1. La vez anterior compartimos acerca de la separación de las aguas que estaban encima y debajo de la expansión. Vamos a orar por un momento. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos amaste y realizaste obras inmensas y sorprendentes dentro de nosotros. Hoy también esperamos que esa gracia y misericordia tan grande tome lugar en nuestro corazón y abunde la bendición del Señor Jesucristo en todas las personas que están viendo esta transmisión como a mí también. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La vez anterior hablamos acerca de Génesis capítulo 1, versículo 6 que dice, Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Cuando vemos el capítulo 1, versículo 7 de Génesis, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Aparece la palabra que dice llamó, y dice que Dios llamó a la expansión cielos. Cuando vemos el libro de Génesis capítulo 1, a menudo sale, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Cuando vemos en Génesis capítulo 1 que Dios dice llamó, tu expansión eres cielo, tú eres tierra, tú eres mar, sea día, sea noche. En muchas partes de la Biblia vemos que Dios ha llamado de esa forma. En esta parte de la Biblia dice que Dios ha llamado. Yo estoy muy agradecido. ¿En qué aspecto? Esta tierra es tierra, porque Dios lo ha llamado de esa manera. Si Dios la hubiera llamado mar, esto no hubiera sido mar. Si a la noche no la hubiera llamado noche, sino patata dulce, la noche iba a ser una patata dulce y no una noche, ¿verdad? Si al día, en vez de llamarlo día, lo hubiera llamado huevo, se llamaría huevo. Claro, más que el sentido de haberle dado un nombre, la característica de la luz, de las tinieblas del día, de la noche y del cielo, incluyendo esto, él ha dado los nombres. Para entender más fácilmente esta palabra, cuando vamos leyendo Génesis aparece el relato en que Dios llama a Abraham. Realmente hasta los 99 años Abraham no había tenido hijo a través de su esposa, aunque anteriormente por medio de la sierva había tenido un hijo llamado Ismael. Sin embargo, un día, cuando Dios se le apareció, ¿qué le dijo? Aunque tu nombre sea Abraham, desde ahora no se llamará más Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Amados, ¿a qué se refiere este tema? Cuando leemos el libro de Ruth, ¿conoce el libro de Ruth? Jueces Ruth. En este libro sale acerca de Noemí, Ruth Orfa. Noemí, la suegra de Ruth, ya que hubo una época de hambre, se fue a la tierra de Moab. Cuando regresa de vuelta a la tierra de Canaán, en la Biblia está escrito que entró a Belén porque hubo abundancia. Cuando entraba a Belén, las personas del pueblo, viendo a Noemí, decían, «¿Y tú, no eres Noemí? ¿Dónde estabas? ¿Por qué viene hasta ahora?» Así ellos la recibieron. Sin embargo, el verdadero significado de Noemí era felicidad. ¿Qué es lo que dijo Noemí? «A mí no me llames Noemí. Yo no puedo llamarme felicidad. Yo estoy sufriendo y atormentándome. Tenía abundancia, pero ahora estoy llegando vacía. ¿Cómo puedo llamarme felicidad? No me llamen Noemí, sino Mara». Cuando vemos este relato, el significado del nombre de Noemí es felicidad. Sin embargo, en la vida real de esa mujer no había felicidad. Ella decía, «¿Cómo me llamarán felicidad? No me digan Noemí, díganme Mara». Cuando vemos a una persona alta, decimos alto. Así hablamos, ¿verdad? Cuando vemos a un gordo, decimos gordito. Amados, de esa manera hablamos.
Según la persona hablamos. Entonces las personas le decían, ah, cierto, es así. Realmente no tienes alegría, no tiene sentido que te digamos alegría. Podían hablar de esa manera conforme a la situación. También un día, cuando Dios habló a Abraham, no le habló viendo que tenía muchos hijos diciendo, te llamarás Abraham. El significado del nombre Abraham es padre de muchedumbre de gentes, pero sin que Abraham haya podido tener ni un hijo, Dios apareciéndose le dijo, hasta ahora tu nombre se ha llamado Abraham, pero no será más Abraham, sino que será Abraham. Le llamó padre de muchedumbre de gente. Entonces si hubiera sido llamado Abraham cuando tuviera muchos hijos, realmente él diría, si está en lo correcto. Sin embargo, el hecho de llamarse Abraham sin haber tenido ningún hijo es una palabra que da una gran carga. Cuando va a alguna reunión por primera vez y le saludan diciendo, buenas, mucho gusto en conocerlo. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Abraham. ¡Abraham! ¡Cuán numerosa cantidad de hijos debe tener! Y por eso se llama Abraham. Disculpe la pregunta, pero ¿cuántos hijos tiene? No tengo ninguno. Esta palabra en sí realmente no compagina. Pero el problema está en que cuando nosotros le decimos a una persona que tiene mucho dinero, millonario, eso sí compagina. Cuando viendo a un alto, le decimos alto. Y cuando viendo a un pobre, le decimos pobre. Eso sí compagina. Sin embargo, Dios no es un Dios que habla de esta manera, sino que sin que haya ningún hijo le dice, padre de muchedumbre de gentes. ¡Ey Dios! Eso no tiene sentido. ¿Cómo yo seré padre de muchedumbre de gentes si no tengo ningún hijo? Pero al mirar, después de transcurrir el tiempo, Dios es un ser que realiza todo conforme lo dijo. Finalmente, amados, Abraham fue padre de muchedumbre de gente, ¿sí o no? Sí, lo fue. ¿Cómo fue padre de muchedumbre de gente? Porque Dios lo había hablado de esa manera. Por ejemplo, cuando tratamos las personas, decimos, esa persona es millonaria. También podemos decir, esa persona no es millonaria. Si tiene poco dinero, pero podemos decir, esto no concuerda. Si una persona se ve tan fuerte, como es débil, se ve tan saludable, de esa manera podemos negarlo. No es que nosotros tenemos una fuerza en la palabra, sino que ya que hablamos viendo la forma de esa persona. Cuando esa persona es alta de estatura, si le dijéramos que es un enano, amados, esa palabra no tiene sentido, no compagina, no, porque a un enano le digamos alto, éste crecerá. Sin embargo, Dios no es así. Aunque a nuestro punto de vista es enano, pero si Dios dice que es alto, es alto. Porque cuando Dios habla al final, esa persona se convertirá en una persona alta. Cuando Dios dice millonario, esa palabra es correcta porque al final se convierte en un millonario. Un día viéndole, Dios a David le dijo que él sería el rey de Israel. Parecía que no iba a ser rey, pero al final Dios lo convirtió en rey. Conforme a la palabra de la Biblia, Dios convirtió a Abraham como padre de muchedumbre de gente. ¿Fue así? ¿Sí o no? Sí, él lo hizo. Por eso decimos que la palabra de Dios es la verdad. Entonces Dios, al ver la tierra, la llamó tierra, porque lo hizo así, porque cuando Dios veía, eso era tierra. Dios viendo al mar, lo llamó mar. ¿Por qué? Porque es mar y lo llamó mar. La palabra de Dios es la palabra correcta. Leyendo 2 de Corintios capítulo 6 dice, como pobre más enriqueciendo a muchos. Pero nosotros, ¿por qué nos sentimos pobre? Decimos que somos pobres. ¿Verdad que es así? No, no tengo dinero. Mi ganancia es muy poco. Además tengo mucho gasto. Yo realmente soy pobre. No puedo subirme ni a un buen auto. No puedo tener una buena casa.
No puedo comer una buena comida, tampoco puedo viajar como quiero. Yo soy pobre, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Aunque pareciese pobre, quieren buscar segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 10, espero que lo busquen, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La Biblia está diciendo que nosotros somos así. Entonces aquí, amados, significa que nosotros nos vemos como entristecidos. ¿Nos vemos como pobres? Aquí dice que nos vemos como si no tuviésemos nada, pero también dice que aunque parecemos pobres, no somos pobres. Aunque parecemos entristecidos, no somos seres entristecidos, mas siempre somos seres gozosos. Aunque nos veamos como seres que no tienen nada, la Biblia dice que somos seres que poseemos todo. Entonces nosotros no sabemos la mañana, el futuro. No conocemos nada en detalle. Cuando la circunstancia se ve en un instante ante nuestros ojos, como si fuésemos pobres, decimos, a nosotros somos pobres. Cuando nos vemos como entristecidos, decimos, somos seres entristecidos, como seres que no tienen nada. Sin embargo, la vista de Dios con que nos mira es completamente distinta a ello. Cuando dice, tú te ves pobre, ¿verdad? Pero no eres pobre. Entonces, ¿es un ser pobre, sí o no? Por más que se vea así, si Dios dice que no es así, no lo es. Te ves como débil, ¿verdad? Sin embargo, si Dios dice que no es así, no lo es. Lázaro estaba muerto y tenía muy mal olor. Pero si Dios dice, volverás a vivir, Él volverá a vivir. Cuando creemos en los hombres, las personas del mundo, al escuchar sus palabras, nada más aceptamos las palabras y nos ponemos a pensar. ¿Esto es posible? ¿Esto tiene sentido? No, esto no se va a realizar. De esa manera pensamos. Cuando uno va a comprar una camisa, dicen que los profesionales miran de esta manera. En el instante en que miran la tela de la camisa, dicen si esta tela ha de tener tanto valor para la camisa. Para la fabricación de esto se utilizó tanta mano de obra, el empaquetamiento es tanto, la propaganda es tanto, y si vendemos por mayor será tanto, así lo podemos hacer, y digamos que uno comienza a calcular, y comprando el precio de venta y su propio cálculo, viendo la diferencia, dicen si está caro o económico, y de esa manera ellos saben. Las cosas del mundo se hacen de esta manera, sin embargo el Dios Todopoderoso no es un hombre como nosotros. Cuando las personas del mundo observan la mercadería, pueden decir que está caro o económico, y de esta manera no es mirar solo el precio, sino juzgar en el corazón. Como una camisa va a costar 1 millón, eso no tiene sentido. Eso es muy costoso. Como una zapatilla deportiva va a costar $100. Eso no tiene ni sentido. De esa manera nosotros empezamos a juzgar. De esta manera vivimos en la vida. No porque nos den, simplemente compramos. Sino que dentro de nosotros mismos primeramente juzgamos. No se puede lograr la vida de creencia de esa manera. Ciertamente Abraham no era padre de muchedumbre de gente, pero Dios le dijo que era padre de muchedumbre de gente. Entonces, amados, ¿es Abraham padre de muchedumbre de gente? ¿Sí o no? Sí, lo es. Por eso el hecho que digan que Abraham es padre de la fe, es porque si nosotros hubiésemos sido Abraham, diríamos, Dios, ¿cómo seré padre de muchedumbre de gentes si no tengo ni un hijo? Si después de tener muchos hijos me llamase Abraham, yo usaría esa palabra. Sin embargo, ahora, Dios discúlpeme, pero me quedaré llamándome Abraham. Y luego, cuando tenga 20 hijos por ahí, me llamaré Abraham. ¿Quién sabe si todos ustedes lleguen a pensar de esa manera?
Pero Dios en la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, ya que Dios le decía que era padre de muchedumbre de gentes. Él decía, seré padre de muchedumbre de gentes. Abraham creía que sería padre de muchedumbre de gente. Tenía esa fe. Cuando mi proyecto y mi cálculo son igual a la palabra de Dios, no hay nada que no pueda creer. El problema está en que el pensamiento y cálculo que yo realizo, cuando en lo absoluto no concuerdan. En ese momento también, ¿será que creemos en Dios? Si siendo padre de muchedumbre de gentes, Dios me dice, padre de muchedumbre de gente, yo diré, claro, soy padre de muchedumbre de gente. Ah, Dios me está reconociendo. ¿Verdad que es así? Cuando yo siendo gordo, Dios me dice que soy gordito. Diré, si yo soy gordito, eso es correcto. Cuando yo siendo un pobre, Dios me dice, tú eres un pobre. Yo diré, si eso es correcto. El problema está en aceptar en que desde mi punto de vista no tengo hijos. Pero Dios me dice, Abraham, desde mi punto de vista, mi hermano, después de haber muerto tiene olor a podrido. Pero cuando me dice tu hermano volverá a vivir, esto es tan difícil de aceptar. Cuando en mi pensar yo estoy enfermo durante 38 años, desde mi pensamiento de ninguna manera puedo levantarme. Pero cuando me dice toma tu lecho y anda, es tan difícil de aceptar eso. Es por eso que una persona de fe es muy diferente a una persona que no tiene fe. Las personas de fe, ignorando las normas de valores, como mire, de cómo sienta, de cómo juzgue. De esa manera, cuando Dios me dice, tú eres Abraham, padre de muchedumbre de gente, las personas de fe dicen desde ese momento, sí, soy Abraham. Cuando Dios dice, tú eres Israel. Has luchado con Dios y has vencido. Entonces dicen, si yo soy Israel. Así son las personas de fe. Las personas que no tienen fe no podían responder de esa manera. Un día cuando la ciudad de Samaria iba muriendo por hambre, la persona de Dios habló diciendo, oíd, la palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina, un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Saben lo que dijo el príncipe? Si Jehová hiciese ventana al cielo, ¿sería esto así? Él estaba hablando de su pensamiento, no aceptando la palabra de Dios. Por medio de su pensamiento estaba contra la palabra de Dios. Esto la Biblia lo ha escrito de manera muy explícita. ¿Por qué? Hoy en día, aunque también nosotros decimos que vivimos llevando una vida de creencia, no sabemos que por medio de mi pensamiento estoy haciendo cosas que estorban a la palabra de Dios. Dentro de la Biblia saliendo a flote las formas de las personas que se oponen a la palabra de Dios, nos hace entender diciendo, esto es tu forma, tú eres así. Si la palabra de Dios dijo que mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Así será si Dios lo dice. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo no podrá realizar eso? Pero, ¿qué dijo el príncipe del rey? Si Jehová hiciese ventana al cielo, sería esto así. Él no había creído en Dios, solo veía en su situación. Entonces la Biblia nos está diciendo una palabra muy importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, ¿encontraron? Romanos 4, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Luego dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, en la Biblia está diciendo que más al que no obra, sino cree en aquel que dice que es padre de muchedumbre de gentes. Claramente Gedeón pensaba que no era un varón esforzado y valiente, pero Dios viendo a Gedeón dice que es un varón esforzado y valiente. Por lo cual la Biblia nos habla acerca de la diferencia de nuestros pensamientos y el pensamiento de Dios. Cuando Dios viéndome a mí dice que yo soy justo, nosotros en vez de aceptar eso por fe,
nosotros tratando a Dios como si tratáramos a un hombre. Decimos, Dios, viéndome, dijo que era justo. Bueno, vamos a ver si yo realmente soy justo. No, no soy justo. Por lo visto que yo no soy justo. Pero, ¿por qué Dios me dice que soy justo? Eso está mal, porque más que sea la palabra de la Biblia, eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a ser justo si yo soy sucio? Todas las personas de esa manera piensan. Bueno, en Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo no creíamos si justificase a un justo? Claro, todos lo creeremos si justifica a un justo, pero en la Biblia dice, cuando se justifica al impío, hay que creer en esa verdad. El tema de la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 5 es directamente una palabra que habla sobre mí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Realmente yo absolutamente no he hecho ni siquiera una obra para ser justo. Viví de manera vil, sucia, mala, pero cuando un día abrí la Biblia, Dios me decía a mí que era justo. No, pero yo no. ¿Cómo yo podré ser justo? Yo no soy justo. Sin embargo, el Señor me dice que soy justo. No, no puedo ser así. Yo no soy justo. ¿Cómo voy a poder ser justo? No, no, no. Pero el Señor me decía que era justo, luchando contra el Señor. ¿Le ganaré? Si el Señor dice que soy justo, yo soy justo. Yo doblegué mi corazón ante el Señor. Abraham no le dijo, yo no soy padre de muchedumbre de gentes. No soy Abraham. Dios, yo soy marido de una persona que no puede tener hijos. Abraham no se enfrentó contra Dios contestándole de esa manera. Él creyó en esa palabra. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es que estemos viendo si desde mi punto de vista soy justo o no lo soy, sino que vemos que eso es lo que Dios dice al mirarme. Lo importante es descubrir cómo Dios me está mirando. Yo creí en esa verdad. Dios en la palabra que está en Génesis dice, tú eres luz, tú eres tierra, tú eres día, tú eres mar. Si así lo dice, es mar. Por más que no lo sea, si Dios dice que es mar, es mar. Por más que yo no lo sea, si Dios dice que soy justo, soy justo. El creer en eso es creer en Dios. Vamos a orar. Señor, dándonos la bendición tú realmente, además de limpiarnos, a nosotros que somos viles y sucios. Dijiste que somos limpios, permítenos la gracia para poder aceptar eso por medio de la fe. Te pedimos para que tu gracia abunde en todas las personas que están viendo esta transmisión. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Terminaremos aquí. Espero que para la próxima esté en la gracia del Señor. Hasta pronto. 여러분, 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄도 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. 하나님은 인간을 믿을 수가 없어요. 인간 또 실수하고 죄 짓고 실수하고 죄 지으니까 믿을 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님을 대표 선수로 보내서 그 선수가 1등하면 금메달이 우리 거 되듯이 그 예수님이 잘하면 죄가 저절로 씻어지도록 그런 법을 만들었습니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. 새 언약 새 법은
내가 잘하고 못하고 아무 상관이 없고 대표 선생 예수님이 잘하면 하늘나라 갈 수 있도록 된 입법입니다. 하늘나라 그 어디에도 우리 죄의 기록이 남아있지 않습니다. 첫 번째로 하나님의 마음에도 우리 죄의 기록이 없습니다. 그래서 하나님 우리 죄를 기억지 아니한다 그랬어요. 여러분의 마음에는 죄의 기록이 있을 겁니다. 그것은 뭘로 제하느냐? 믿음으로 제하는 것입니다. 내 마음에 죄를 지은 건 사실이지만 이 죄도 예수님 십자가에 씻어졌어 이렇게 믿을 때 여러분 마음에 있는 죄의 기록이 지워지는 것입니다. 믿습니까? 여러분 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다.